Abran su Biblia, Evangelio según Lucas, San Lucas. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Evangelio según San Lucas. Nunca dude del Señor. Nunca dude. Amén. Nunca dude. Jamás lo haga. Porque el Señor dice, si retrocediere no agradará a mi alma. Dígale, Señor, ayúdame en mi incredulidad, pero tú puedes cambiar las cosas. Dios cambia las cosas. Amén. Dios transforma nuestros males en bendiciones. Dice la palabra del Señor, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a estudiar, y oro al Señor y le suplico que nos ayude para poder hacerlo de la manera correcta, el libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 1. Sino que parto desde el primer libro que escribió el médico Lucas. Algunos dicen que gentil, otros dicen que convertido al judaísmo, pero no quiero detenerme mucho ahí, sino que lo que quiero que miremos es el trasfondo de la escritura para que podamos trazar bien la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 1. Vamos a leerlo del 1 al 4, no hay pérdida. Dice Lucas escribiéndole a Teófilo, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál fue el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que el Evangelio según San Lucas es todo lo que el Señor comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, ¿qué? A los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Dónde vivían los discípulos? No. ¿En dónde vivían los discípulos? Que pasan la mayor parte del ministerio con el Señor. En Galilea. Y el Señor les recomienda y les dice, no se me vayan. Estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y hoy vamos a cruzar un puente. Siempre lo hemos dicho, si dijésemos que la ley y los profetas, lo que conocemos como Antiguo Testamento, debería terminar, no debe terminar en Malaquías, debe terminar en Juan. El inicio del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. El inicio del Nuevo Testamento, el inicio del nuevo pacto. El Señor Jesús viene bajo la ley a cumplir la ley y muere en la ley. Vuelvo otra vez, si hubiésemos de poner la hojita que divide la Biblia entre Nuevo y Antiguo, deberíamos colocarla en el libro de Hechos, cuando va a iniciar los Hechos. Hoy cruzamos un puente. El nombre de ese puente es el libro
de los hechos. La definición del diccionario de un puente es una estructura que lleva una carretera o un camino a través de un obstáculo. Un puente se hace para cruzar un río. Amén. Se hace el puente para cruzar el río, una quebrada. El obstáculo que estamos cruzando por encima es la separación del Antiguo con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar a un señor llamado Saulo. Pero muchos ven a Saulo cristiano, no ven a Saulo cumplidor de la ley. Por lo tanto, cuando vemos a Saulo trazar epístolas, lo estamos mirando como un cristiano que aprendió una doctrina de no sé dónde, y ahí estamos muy equivocados. Y es lo que Lucas nos va a ayudar a identificar. Aquí en el libro de Hechos hay muchísimos personajes, pero hay un personaje importantísimo. Muchos dicen que debería de llamarse, el personaje importante es el Espíritu Santo. Por eso muchos dicen que debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Entonces, este puente de Hechos es el que va a hacer la transición entre todas las enseñanzas del Señor Jesús y las enseñanzas de Pablo para la iglesia. Porque Pablo escribe a la iglesia. Pero hay veces pensamos que Pablo escribió fuera del contexto de donde él venía. Por eso viene una inquietud cuando lo vemos hacer un voto y se corta el cabello. ¿Sí lo han visto en Hechos? O cuando también obligan a Tito a circuncidarse con todo y ser griego, lo obligan a circuncidarse. Entonces es ver esa transición entre lo que el Señor dice aquí con los discípulos y lo que comienza con la nueva iglesia. Y en ese caminar de la nueva iglesia va a aparecer, la nueva iglesia es judía. La iglesia primitiva es judía. Por lo tanto, vienen de un concepto judío. Vienen pegados a tradiciones, a templo, a una cosa, a la otra. Y es necesario, como Pedro, el Señor le encargó que fueran los de la circuncisión, a Pablo le encomendó ir a los de la incircuncisión. El propósito de los evangelios es revelar la naturaleza, la vida y los tiempos de nuestro amado Señor Jesús. Vuelvo otra vez, el propósito de los evangelios es revelar la naturaleza, la vida y los tiempos del Señor. Pero el libro de los Hechos profundiza sobre los seguidores de ese Mesías judío, esa nueva iglesia naciente, cuya raíz mesiánica se deriva solo de una religión, la judía, que tiene un solo libro. ¿Cuál? La ley y los profetas. Por eso Lucas está escribiendo, por eso les digo que no quiero meterme mucho con Lucas. Lucas está escribiendo a una persona que es excelentísima llamada Teófilo. ¿Qué Teófilo quiere decir? ¿Filo qué es? ¿Amor? Entonces, ¿amor de Dios? Amado por Dios. Muy bien, hermana. Solo pueden ser comprendidos adecuadamente en su entorno y cultura judío original. A ver, si usted quiere conocer las raíces de Boyacá, no va a ir a Santander. ¿A dónde tiene que ir? A Boyacá. Ahorita tocando el tema de Boyacá me acordé de los hermanos, que aquí hay una hermana que representa al uno y aquí hay un hermano que representa al otro. Y en Boyacá tienen una sierra nevada y se pelean esos. Unos dicen que es de Huicam y otros es que del Cocuy. Y hay ahí cierta ambivalencia entre los dos pueblos. Entonces, para ir a entender eso nos toca meternos a las raíces y comprender qué fue lo que sucedió. Igual sucede en este contexto judío. Nuestro Señor llama a un hombre importantísimo para la iglesia, llamado Pablo. Y hay veces muchos de nosotros pensamos que la iglesia es paulina y la iglesia no es de Cristo, porque andamos
con un pensamiento paulino, pero fuera del contexto de Pablo. No entendemos quién es Pablo, no sabemos qué es lo que dice Pablo. Yo trazo las doctrinas de Pablo de acuerdo a una perspectiva de lo que me enseñaron, pero no desde la cultura judía. Por eso es que el apóstol Pedro dice: nuestro amado hermano Pablo ha escrito unas cosas tan impresionantes que los indoctos las tuercen para su propia perdición. Pablo nunca estuvo en contra de la religión judía, tampoco estuvo en contra de la ley, tampoco él vino a decir que el Señor Jesús había terminado con la ley y que la ley ya no existía. Jamás dijo él eso, pero lo hemos mal entendido y lo hemos mal interpretado, y ahí es donde viene lo que vamos a estar mirando. El Antiguo Testamento jugará un papel significativo en el fondo de nuestro estudio en el libro de los Hechos. Y esto se debe a que el Antiguo Testamento es la base para el Nuevo. Sin Antiguo no hay Nuevo. Sin Antiguo no hay Nuevo. Y estos son términos, porque el Nuevo es la continuación del Antiguo, o sea que viene a ser un solo pacto. Tratando de estudiar el Nuevo Testamento sin conocer primero el Antiguo Testamento, es como entrar usted a cine a ver una película donde ya quedan solo 15 minutos para finalizar la película. Si usted no le pregunta a alguien, dirá: ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Y hay películas que son tan complicadas que si usted no las ve 2 o 3 veces, no las puede entender. Y lo mismo sucede acá. Si usted quiere estudiar el Nuevo Testamento sin antes haber analizado el Antiguo, tenemos un problema. Ejemplo, cuando Pablo dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿De dónde saca eso? Pues eso está en el Antiguo. Y muchas de las palabras que él utiliza están en el Antiguo. Y cuando él está utilizando el Antiguo, ¿qué es lo que está hablando? Nosotros no utilizamos mucho aquí el Antiguo, sino que decimos la ley y los profetas para tratar de hacer la conexión con lo que conocemos como el Nuevo Pacto. ¿Estamos entendiendo? Es importantísimo mirar las raíces. Ya vamos a entrarnos a Hechos para hacer la conexión, porque Lucas se dice, es médico, ¿no? Pero se dice que si en la labor periodística él la hiciera, pues es algo formidable. Recuerden, el libro de Hechos no es de revelaciones. El libro de Hechos no es de revelación. El libro de Hechos es de inspiración. Él toma partes, él va y le dice a fulano de tal: oye, ¿y tú qué viste de Jesús? Y él comienza a recopilar, y el otro viene y le cuenta esto, y el otro viene y le cuenta esto, y él indaga y se mete y mira. Por eso es que dice en Lucas, vamos a estar moviendo Lucas 1, Hechos 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros pues han sido una realidad, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y si hace un análisis de Lucas, él comienza por la genealogía y se devuelve hasta donde se tiene que devolver y vuelve y cae otra vez en el punto donde quiere enseñar. El autor del libro de Hechos es Lucas. ¿Qué dice Lucas en su evangelio? He tratado de investigar, he investigado con diligencia y pongo las cosas en el orden que son. Por eso, él escribe el evangelio y luego escribe Hechos. Pero ya vamos a mirar esta parte. El autor es Lucas, del libro de Hechos y del evangelio según Lucas. El mismo Lucas, quien escribió el evangelio,
Y hay varias razones para esta conclusión. La primera es que tanto el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos se dirigen a una misma persona, Teófilo. Está claro por las propias palabras del autor de que el libro de los Hechos es esencialmente de la misma escuela del Evangelio de Lucas. Vamos a comparar con la apertura del libro de los Hechos. A ver, esto se lo doy como trasfondo de la cultura cuando se escribieron estos libros. El libro de Hechos y el Evangelio de Lucas son una obra de 2 tomos. Cuando Lucas lo escribe, escribe un tomo y se lo manda a Teófilo, y cuando escribe el otro libro, le manda el otro libro a Teófilo. Luego, cuando la iglesia trata de colocarle nombre, entonces pone, este es el Evangelio de Lucas, y dividen el Evangelio de Lucas del segundo tomo, que es el libro de Hechos, pero juntos son una sola compilación, como cuando tomamos la institución de la religión. Hay unos que tienen 2 tomos y hay otros que tenemos un tomo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ok. Estas 2 obras o libros escritas por Lucas eran esencialmente 2 volúmenes de una sola obra original llamada La historia de los orígenes cristianos. Para los que les guste ir a investigar, ahí le doy el dato. El contenido del Evangelio de Lucas fue el volumen 1 y el contenido del libro de Hechos fue el volumen 2. Así que solo después de la obra original de Lucas se dividió en 2. ¿Para qué? Para colocarle el nombre a cada volumen. Por eso quedó Lucas y quedó Hechos, pareciendo ser 2 libros totalmente diferentes, pero son una misma serie. Lucas terminó su trabajo en algún momento antes del año 70. ¿Por qué lo decimos? Por todos los eventos que aparecen en el libro de Hechos, como los reinados, los gobernantes, los procuradores, los césares. Por eso hemos estado estudiando de Tito, Vespasiano, y de cómo llegan y destruyen Jerusalén en el año 70, lo cual indica que hay una variedad en ciertas cosas. A pesar de que el libro de los Hechos, algunos saben que la actividad central es en Jerusalén, no hay ninguna mención de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el libro de Hechos. Quiero que miremos, no, esto se lo voy a dejar para la próxima clase. Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 14, mi hermano Alex, puede ser. Mi hermano Luis, si por favor me colabora con 2 a Timoteo capítulo 4. Sí, señor. Me falta aquí un versículo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Amén. Ayúdeme mi hermano Luis a buscar el no, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 10 y 11. En el texto que acaba de leer el hermano Alex habla de Lucas. En el texto que va a hablar el hermano Luis habla. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Asia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Amén. Solo miremos esos 2 textos. Aquí para los que están tomando apuntes, Hechos capítulo 16, versículo 10 al 17, solo se lo voy a narrar para no entrar en una lectura muy extensa. En la narrativa de Hechos capítulo 16, versículo 10 al 17, se observa cómo en la narrativa de esta sección
habla de dos nosotros. Nosotros y nosotros. Sabemos que la mitad del nosotros en esa narrativa es de Pablo con Lucas. Y en la otra mitad de esa narrativa es Lucas contando lo que habían hecho con Pablo. Lucas conoció a Pablo. Lucas caminó con Pablo. Lucas sabía la religión de Pablo. ¿Por qué? Porque él caminó en esos viajes misioneros. Esto para no perder de vista ese puntico. Lucas escribió sobre las cosas que había investigado. Yo creo que solo vamos a hacer la introducción del libro de Hechos, pero es como para tener una referencia de Lucas, porque Lucas no se dedica tanto a él, sino que él se dedica a mostrar a los primeros mártires de la iglesia cómo Saulo está ahí parado, cómo viene a convertirse en Pablo, y luego cómo comienzan sus viajes y lo que el Señor quiere enseñarnos a través del libro de Hechos. Lucas escribió sobre las cosas que había investigado y tomadas de entrevistas con testigos. Recuérdenlo, él se documentó. No es como Moisés que recibe revelación, no es como el libro de Apocalipsis que recibe revelación. El evangelio, mejor, el tratado de Lucas en los Hechos es de investigación, pero en la inspiración del Espíritu Santo. Él recoge datos, averigua, y el Espíritu del Señor le viene ayudando. Lucas escribió sobre las cosas que había investigado y tomadas de entrevistas con testigos. Lo que escribió era de primera mano. Conocía personalmente a Pablo y participó con él en alguno de sus viajes misioneros. Y es en Hechos donde vemos el nuevo creyente Pablo en su contexto judío y cómo llegó a ser un seguidor y un apóstol del Mesías. Porque usted lo ve parado, aceptando y diciendo y valorando la muerte de Esteban. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Él está ahí. Hechos nos da a entender quién es Pablo y la devoción de Pablo a su condición de judío y la observancia de la ley que nunca se desvaneció como resultado de su creencia en el Señor. Por eso hay apartes que él traza y los traza muy bien, y hay veces no entendemos la ley que él está trazando, porque parece ser que por un lado él me habla de la gracia y parece que él dice que no, la ley ya terminó, pero por otro lado no. Hay que entender el pensamiento de él, el contexto donde está parado y qué es lo que él está diciendo. ¿Por qué estoy citando esto? Para no tener problemas de interpretación en las epístolas de Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Romanos. Porque si yo tengo un mal concepto de Pablo, voy a tener un mal concepto en la exposición de las epístolas. Y si tengo un mal concepto en la exposición de las epístolas, voy a hacer que todos ustedes cojan un camino que no es. ¿Estamos? Y eso es peligrosísimo para la iglesia. Muy peligroso. Usted dice, hermano, yo quiero que me hable de sanidad, de milagros, pero el Señor dice, escuche mi palabra, escúchela, escúchela, porque mi palabra trae sanidad, aunque usted no se dé cuenta. Y ella trae sanidad. Ya nos vamos a meter al texto. Para algunos, somos lo que les decía al comienzo, mucho más la iglesia de Pablo que de Jesús. Qué tenaz, ¿no? ¿Es Pablo más grande que mi Señor? No. Por eso cuando los hombres estudiosos, que los quiero, los respeto, pero no les valoro, cuando me vienen a poner hombres por encima de mi Señor, se equivocaron. Puede ser el señor Calvino, al cual le tenemos respeto, al señor Agustín de Hipona, aún al señor Martín Lutero, con su 50% de catolicismo y 50% de entender una verdad. Respetamos, pero nunca los ponemos por encima de nuestro Señor,
Porque la ley y los profetas hablan ¿de quién? De Jesús. Y cada vez que usted ve por los evangelios al Señor hablar, tiene que poner mucho cuidado a lo que Él habla. Muchísimo cuidado. Y una de las cosas fue: yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Sigamos. Para algunos somos mucho más la iglesia de Pablo que del Señor, es decir, son las doctrinas extraídas de la enseñanza de Pablo que forman la mayor parte de la doctrina de la iglesia, y eso es cierto. Y el hecho de que Pablo pueda ser, como dijo Pedro, difícil de entender, es quizá la razón principal de que el cuerpo de Cristo se ha roto en cerca de 3,000 denominaciones. Eso es un problema. Aquí no estamos diciendo que somos los únicos. Aquí lo que estamos diciendo es que nos tenemos que adherir a todo el cuerpo del Señor. Nosotros no somos sectarios. ¿Somos bautistas? Sí. ¿Metodistas? Más o menos. ¿Presbiterianos? Algo. ¿Pentecostales? Amén. Sí, somos algo de ellos, porque no queremos dividirnos. Nosotros queremos es que la verdad camine. No queremos sentarnos a trazar un arco iris de doctrinas. Queremos que la palabra del Señor, que es la que trae vida e ilumina y muestra a mi Señor, ella sea predicada. No andar en legalismos, no andar en cuentos, no andar en filosofías. Por eso es que el cuerpo de Cristo, y si usted analiza, hay 3,000 doctrinas. Y cada doctrina maneja lo suyo. ¿Qué problema? Y aquí tenemos la Rosa de Sarón, allí tenemos el Lirio de los Valles, allí la Amada de Cristo, aquí los que aparecieron, y allá los que desaparecieron. Sí, hay nombres por todo lado. En un barrio usted ve 40 nombres. Y supuestamente todos somos iglesia, y el de la iglesia de aquí no se habla con el de la de allí. Y pelean por doctrina, pero no se pelea por la Biblia, que es lo que la Biblia manda. A ver, uno de los mandamientos del Señor es: en esto conocerán que son mis discípulos, si son bautistas. ¿Sí dijo el Señor eso? En esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amamos, gracias mi hermana, unos a otros. Por eso no tenemos pelea con las congregaciones, para nada, para nada. Necesitamos aclarar lo que la Escritura enseña. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Mana Lili, por favor, para que los hermanos no tengan que moverse de hechos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén, ahí es donde decimos amén. Hasta ahí, mi hermana, dejémoslo hasta ahí. ¿No le parece grande eso? Escúchelo. Dice el Señor: hijos, ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo esté cumplido. ¿Qué me habla eso? De que las promesas del Señor son en Él, sí y amén. O sea que puedo, mientras tenga vida, puedo seguir esperando que mi familia se salve. Obvio, puedo seguir esperando. Mientras haya vida, hay solución. Porque las promesas de Dios en la boca de mi precioso Señor son sí y amén. Punto, se acabó. Él dijo sí. Así el mundo se para en la cabeza, Él dijo sí y amén. Eso a mí me llena de gozo. Ahora vamos, metámonos ya al libro de Hechos. El personaje central en Hechos es Dios y el Espíritu Santo, a quien muchas veces nombramos, pero que tanto ignoramos en nuestras vidas. El primero soy yo. Y a medida que estaba haciendo este estudio, le dije: Señor, perdóname. No lo hago voluntariamente. Es una especie de necedad en mi mente infantil delante de tu presencia. Ayúdame, Señor. Y creo que es lo que nos pasa a todos. La presencia y la persona del Espíritu de Dios
en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo toma el lugar central de la enseñanza de Lucas. El Espíritu Santo es mencionado por su nombre en Mateo 5 veces, Marcos solo 4 veces, Lucas en su evangelio lo nombra 12 veces, Juan lo nombra 4 veces. En el libro de Hechos, en todas las cartas de Pablo 16 veces, en Hebreos 5 veces, Pedro 2 veces. El Espíritu Santo no se menciona en ninguna parte en el libro de Apocalipsis, pero el libro de los Hechos nos encontramos con el Espíritu Santo que se menciona 40 veces. O sea que Lucas está siendo inspirado por el mismo Espíritu Santo para su libro. Y solo habla de él, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Por lo tanto, en resumen, creo que puedo decir que si bien cada una de las epístolas del Nuevo Testamento fue escrito para hacer frente a algunos de los problemas específicos que tienen las congregaciones, el libro de Hechos fue escrito para llevar a cabo una doble tarea de definir la compilación entre la relación de los nuevos creyentes y ese cuerpo de judíos que viene. Y vamos entonces al texto. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Todas las cosas que Jesús vino a hacer y enseñar. ¿El Señor Jesús cumple las fiestas? Amén. El Señor cumple todo lo de la ley. Todo. Algunos dirán, no, el Señor no se sujetó al día de reposo. No. Los hombres cambiaron el día de reposo y pusieron ordenanzas en el día de reposo. El Señor viene y nos enseña para qué es el día de reposo y qué se debe hacer en el día de reposo. El Señor no vino a quebrantar ninguna ley, Él vino a cumplirlas. Y sigue diciendo, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Lo recuerdan? Los evangelios nos cuentan que el Señor Jesús muere, ¿cierto? Y resucita. Y después de que resucita, en Mateo les dice, muchachos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Hasta ahí llegamos en los evangelios. Pero ahorita Lucas nos va a decir que el Señor anduvo 40 días caminando por la tierra después de su resurrección. Vamos a seguir mirando. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Bueno, voy a relacionarlo todo acá. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, de la cual dijo, oísteis de mí. Aquí en este contexto hay mucha palabra griega y mucha palabra hebrea que hay que comenzar a traducir, la cual a veces no nos damos cuenta. Porque Juan, mire por qué dice eso el Señor, porque Juan, y Lucas lo está escribiendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, hasta ahí voy a dejar el tema. Dice la Escritura que así como como Moisés duró 40 días recibiendo la ley para darla, el Señor vino a ratificar la ley en esos 40 días después de la resurrección y tomó los discípulos y les enseñó y les dijo. Y él duró 40 días y les dijo, mire, quédense aquí quietos
y esperen dentro de pocos días. No se me muevan de acá, no se me van de Jerusalén, se me están quieticos acá, porque dentro de pocos días se iba a celebrar una fiesta. ¿Cuál es esa fiesta? La fiesta de Pentecostés, que lo vamos a ver en el capítulo 2. Quietos en esa fiesta, porque versículo 5 les dice: porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué era lo que el Señor les estaba diciendo? Para nosotros, para nosotros sí es claro, pero en ciertos contextos donde yo venía, el bautismo era para limpiar el pecado. Pero en el contexto hebreo, ¿el bautismo es para qué? Una iniciación, una identificación. Una purificación. Lo lavan y está limpio para que comience su proselitismo en la religión judía. Cuando venga el Espíritu Santo, tiene que ser notorio para los discípulos que viene sobre ellos, y a los ojos de todo el mundo están purificados para el trabajo. Juan purificó con agua, pero yo los voy a purificar con el Espíritu Santo. Y cuando ustedes miran la Escritura, que días hablábamos esto cuando estábamos estudiando sobre el consejo de Yetro, que yo les decía que más adelante el Señor le dice a Moisés, porque el consejo de Yetro es bueno, pero el Señor le dice a Moisés: Moisés, reúneme 70 varones, ancianos de la congregación. Ojo con esto, es solo palabra del Señor. Reúneme 70 varones y vas a orar por ellos y vas a impartir tu espíritu en ellos, y ellos van a ser hombres sabios. Estos 70 varones son los que, vamos a llamarlo así, es el inicio del Sanedrín, que después del cautiverio se convierten no en 70 hombres, sino en 120 hombres. Pero Moisés ora y el Espíritu va sobre estos 70. Es lo mismo que el Señor les dice: quietos, porque yo les voy a dar de mi Espíritu. Van a participar de la misma naturaleza que yo tengo, pero quietos. Y por eso les dice quietos ahí. Y estos 70, que después del cautiverio se convierten en 120, que son los 120 ancianos en el juicio del Señor Jesús, llamado el Sanedrín. Recuerdan que nosotros estudiamos que el Señor ya dejó a un lado ese sacerdocio. Por eso reúne 120 personas en un aposento alto y derrama su espíritu, diciendo: este es el nuevo Sanedrín. Eso para que lo vayamos entendiendo. Porque si un judío nos pregunta sobre el Sanedrín, le vamos a decir que el reino del Señor está acá. Ay, para algunos no. Para algunos el Señor todavía no reina, que es lo que le van a preguntar los discípulos al Señor. Pero la parte primaria es que Lucas nos enseña, número 1, que los discípulos fueron enseñados por el Señor. Número 2, que el Señor les dice: se me están quietos porque va a venir una fiesta. Cuando leemos un poquitín, ya lo miramos. Hechos. Estamos en los primeros versículos, entonces no hay enredo. O sí los enredé ya. No. En la época antigua el Señor le dice a Moisés: Moisés, ore por los 70 ancianos y el espíritu que está en usted será impartido para ellos. ¿Listo? De ahí nació algo llamado el Sanedrín, que después del cautiverio usted ve que son 120 personas. Ese Sanedrín continúa hasta la época del Señor. Cuando el Señor muere y resucita, que es una de las visiones de Juan, el Señor cuando muere le dice: no me toquen porque no he presentado la ofrenda al Padre, voy para donde el Padre. Y pocos momentos después se aparece a los discípulos y les habla y les dice: muchachos, toda potestad me ha sido dada. ¿Qué está diciendo el Señor? Toda autoridad. ¿Soy quién? El rey. Soy el rey y comenzamos el reinado. Pero necesito que ustedes comiencen a trabajar. Mi reinado no es como el de los hombres. Y entonces el Señor nos dice: ¿recuerdan que Adán y Eva quisieron separarse de Dios? Sí, claro, se separaron. Y luego el Señor vino y como nodriza los cuidó y los ayudó, hasta que el pueblo por allá en el libro de Jueces dijeron: queremos un rey. No, pero si tienen rey.
Dios es su rey. No queremos ese rey. Y los hombres se desprenden del reino que siempre ha estado. Pero el Señor, cuando envía al Mesías, vuelve a juntar las cosas y nos dice: muchachos, el reino es espiritual, no es físico. Por lo tanto, ustedes van a ir por todo el mundo predicando esta palabra a los hombres, y los que entiendan el mensaje vendrán a ser parte del pueblo y serán parte del reino de Dios. ¿Entendido? Ok. Entonces el Señor reúne 120. Por eso la Biblia es tan específica en darnos número. Hay 120 en el aposento alto, incluida María, la madre del Señor. Allá está orando. Cuando aparecen las lenguas de fuego y se inicia como esa especie de nuevo Sanedrín en el Señor, pero espiritual. El Señor viene a restaurar las cosas que los hombres habían dañado. Y en el versículo 6, los que se habían reunido preguntaron, diciendo: Señor, oigan esa pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino? ¿De dónde sacaron eso? ¿Será que ellos creían en el reinado milenial? Yo creo que sí. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 180 años atrás, los fariseos comenzaron a enseñar que el Mesías, cuando apareciera, sería igual a David, un guerrero montado en su caballo, que vendría a tumbar el imperio romano, libertaría a todos los judíos, y todos los judíos serían libres, y el Señor o el Mesías iba a acabar con eso. Esa era la doctrina que tenían ellos. Por eso los discípulos preguntan: ¿restaurarás el reino? Y el Señor no les dice ni sí ni no. Si les dice sí, recuerde que dentro de los discípulos hay guerrilleros. Sí, claro, el Señor ya va a restaurar, hagamos una sedición, vamos a matar. ¿Qué problema? Por eso Él no les dice sí, pero tampoco les dice no. Mire la respuesta del Señor, que aquí es donde vamos a entrar a mirar cosas. Él les dijo, porque a nuestra interpretación a simple ojo no lo vemos, dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quietos ahí, porque para que se conecte el versículo, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo? No pregunten algo que no pueden entender. Cuando habla de sazones en el contexto hebreo, son las fiestas del Señor. Cuando habla de sazones, son las fiestas del Señor. Las fiestas que el Señor instituyó, ¿recuerdan? Primer fiesta, Pascua. Segunda, panes sin levadura. Tercera, primicias. Y cuarta, puede ser, pero ¿cómo se llama? La que ya viene. La que ya viene en este capítulo. Pentecostés. La fiesta de las semanas. Y el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las fiestas que el Padre puso en su sola potestad. Otra vez, no pierdan de vista, porque entonces ¿cómo se nos conecta el siguiente versículo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las fiestas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para predicar. Poder para cuando los persigan, los golpeen, porque Satanás se va a levantar, los judíos se van a levantar y todos van a querer destruir esta doctrina. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo van a recibir poder? ¿En qué fecha? En una de las fiestas que el Padre puso en su sola potestad. ¿Entendieron? Repito. El Señor, los discípulos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿No les toca a ustedes saber los tiempos
o las fiestas que el Padre puso en su sola potestad. Ahí les está diciendo, ahorita que venga la fiesta van a recibir el poder. Pero no les dijo nada, solo les dijo, sean obedientes y esperen. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya con este versículo cierro. Cuando haya venido el Espíritu, que lo vamos a ver en el capítulo siguiente, cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros, comenzarán predicando por Jerusalén. Después se irán a Judea. Después se irán a esos judíos que ustedes llaman los marranos, los de Samaria, y les predicarán. Y después de que ya hayan conquistado toda la región de los judíos, hasta lo último de la tierra se van a predicar. Sí, Señor. Y el reino ya está. ¿Qué es lo que está? Hay una parábola. No dije que terminaba con este texto, pero para la próxima. Porque es que quedamos así. Ya, comienza con ellos. Pero ¿cómo comienza? Cuando venga el Espíritu del Señor en la fiesta. Sí, Señor, ahí comienza la restauración para todo el mundo. Por eso es que hay una parábola que dice que el rey, que Dios mandó un hombre a que fuera rey a una ciudad lejana. Y los hombres de esa ciudad no quisieron que él reinara sobre ellos. Cierro con esto. Para la próxima clase lo miramos. El reino de Dios está con nosotros y está en nosotros. Nosotros venimos trabajando, predicándole a la gente, 1, para que sea salva, 2, para que ingrese a esa ciudadanía celestial profetizada desde Abraham. Porque a él se le dijo, Dios va a ser una ciudad cuyo arquitecto es Dios, no hecha con manos de hombres. Y Abraham, eso dice el libro de Hebreos, se sostuvo y dijo, sí, yo voy. Y el Señor le dijo, no me compras tierra, Abraham, toda la plata que quieras, pero no me compra nada de tierra. Lo único que el Señor le permitió fue cuando Abraham dijo, Señor, se me murió la gordita, Señor, ¿qué hago? La cueva de Macpela. Y se la fueron a regalar y él dijo, no, la compro, que es la cueva donde los entierran a todos. Es lo único que Abraham compra. De resto, Abraham tiene su dinero y tienes que caminar por todo el desierto poniendo tiendas, porque eso es lo que le va a enseñar al pueblo. Usted va camino a una ciudad que Dios es el fundador y el arquitecto. Y las promesas vienen desde allá, obvio, mucho más para atrás. Abraham no fue salvo por la ley. Abraham es salvo por gracia. Moisés salvo por gracia. Todos en la ley los profetas salvos por gracia. Solo por gracia, como somos salvos nosotros. El reino del Señor está instaurado. Ustedes son parte de ese reino. Nosotros venimos caminando dentro del reino, anunciamos el evangelio para que la gente venga al reino, pero un día, conforme a la parábola del Señor, aparecerá nuestro rey. Y el día que aparezca nuestro rey, no es como dicen los de la religión judía, que cuando al final de los tiempos Israel ha sido necio con el Señor, no quieren obedecer al evangelio, pero en el final de los tiempos los vienen persiguiendo las naciones y ellos van a alzar los ojos y Dios va a venir como el gran guerrero que ellos se imaginan a defenderlos y a matar las naciones. Falso. Eso no es lo que comienza diciendo ellos. Cuando el Señor venga y aparezca por segunda vez, que nos levante y descendamos con Él, juicio final. No hay milenio. Eso es parte de unas doctrinas sionistas que quieren embrutecerle la mente al creyente para llevárselos nuevamente hacia Israel en su desobediencia. Obvio que esto hay mucho que hablar y mucho que decir. No quiero que me lo tomen a mal porque un solo comentario no es doctrina. Pero tenemos que sentarnos y estudiarlo. El día que el Señor aparezca en las nubes, no hay más salvación para nadie.
Él no viene a ningún trato con ningún pueblo. Aquí no va a haber ningún impío viviendo con los transformados. Eso es falso. Eso no está en la Biblia. Es importante que nosotros lo entendamos. Y hay veces estamos esperando la construcción del tercer templo, la reunificación de Israel, pero no estamos esperando al Señor. Esperamos otras cosas, menos tan importante en la Biblia. En la próxima clase vamos a seguir mirando, vuelvo y les digo, ustedes también vayan estudiando el libro de Hechos. Es un poco complicado, le pido al Señor de no caernos hacia un judaísmo, no caernos hacia un cristianismo muy católico, sino que podamos ser un poco fieles, y oro al Señor, porque con Él seremos muy fieles a la Escritura. Pero digo poco para que la mente no se envanezca, y seguir en el texto y en el contexto bíblico. Va a comenzar ahorita a nacer la nueva iglesia, entre comillas, que es el estado espiritual de Dios, el Israel de Dios. Va a comenzar, y comienza ¿por quién? Por los judíos, porque era la promesa para ellos. Vendré y haré un nuevo pacto con la casa de Israel, y haré un pacto con la casa de Judá, y levantaré nuevamente las 12 tribus que son los 12 apóstoles. Que a la verdad, ¿cuántos apóstoles fueron? 14. Porque entra Matías, Pablo. Vamos a orar y espero que el libro de Hechos lo cautive, pero ¿sabe qué es lo que más quiero? Que usted se encuentre con esa persona que tanto hablamos, pero que muchas veces ignoramos, el Espíritu Santo. Que Él sea manifestándose en su gracia infinita, potestativo de Él, no nuestro, pero que podamos verdaderamente entrar a conocer, a comprender y a tratar con mucho respeto y reverencia la palabra del Señor, sin arrojar sombras ni sobre Pablo, ni sobre el Señor, ni tratar de manchar la Escritura, porque aquel que le quite a la Escritura, su parte será quitada. Por eso algunos dicen, es mejor que le añada, porque si usted le añade, le mandan en las plagas, no le quitan su parte. Pero no, pidámosle al Señor que seamos concretos en lo que estudiamos. Pongámonos en pie, hermanos. Si el Señor le cumplió a Israel, nos va a cumplir a nosotros en lo que Él nos ha prometido. Amén. Puede que a usted le parezca muy infantil, pero si el Señor le prometió un balón, Él se lo va a dar. Le prometió una salidita al parque, se la va a dar. Una vez sentados acá dijimos las promesas que Dios nos había dado. ¿Por qué duda? Claro, dice Jesús Adrián, nos ayuda en uno de sus himnos que dice, en mi mente digo, no es posible, pero voy a creer. Lo que el Señor te lo dijo, el justo por la fe vivirá. No dude, hermano, no dude. No dude de su Señor. Él puede hacer las cosas más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Es increíble, es tremendo.